Patagonia. Siempre tratamos de hacer algunas cosas que tengan que ver con la actualidad y temas que estén en el momento, ¿no? Estoy charlando con una chica que es brigadista, que también es diseñadora. Bueno, hay ahí como unas datas bastante interesantes y así que bueno, seguramente haremos sobre eso. Bueno, ¿pudieron ver el videíto de Cortázar que les mandé? Sí, profe. ¿Qué les pareció? Estaba bueno, tenía muchas metáforas que por ahí no se nos ocurren sobre los relojes. ¿Por qué les parece que yo traje este video a la cursada de diseño de información? Eh, ¿Qué temática abarca ese poema? No es un poema, es un relato. em, que nos es común a nosotros como diseñadores de información. ¿Qué les parece? Arriesguen. Yo lo había pensado por el lado de las instrucciones, no sé si tiene algo que ver con eso, Ujú. pero, pero como por ese sentido. Esperen que sigo admitiendo estudiantes. Bueno, ahí estamos. Un poco sí con esto de las instrucciones, me parecía interesante traer esta idea de preámbulo para instrucciones, sobre todo porque ¿ustedes conocían el texto o alguien ya lo había leído o habían escuchado hablar? Yo por mi parte no. Hacer sí. ¿Lo habías leído, Constanza? ¿Dijiste que sí? No, lo había escuchado una vez en un audiolibro cuando era chiquita. Mm. Bueno, ese preámbulo de instrucciones para dar cuerda a un reloj también tiene, hay otros que es instrucciones para llorar, instrucciones para bajar una escalera. Yo se los invito a leer. Un poco lo traje a la cursada porque, por esta idea que un poco lo que la invitación de ese relato es a desnaturalizar algo como tan inconsciente, ¿no? Como dar cuerda a un reloj, llorar. Obviamente está la intención poética, la intención literaria, pero de alguna manera nos trae como otro mundo y tiene algo de lo preciso, porque fíjense que si ustedes luego leen las instrucciones propiamente dichas para dar cuerda a un reloj o las instrucciones para llorar, tiene hasta indicaciones de duración, de precisión, de qué hacer con la cara, ¿no? Todo en el marco de este relato literario, pero de alguna manera roza un poco lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con diseño de información, que es desnaturalizar la mirada. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que cuando nosotros vamos a explicar algo, no vamos a dar por sentado nada, ¿no? Vamos a tomar conciencia de algunas cosas que ya tenemos como incorporadas. Entonces, para ver esto, quería compartirles unas imágenes antes de mandarlos a trabajar, como para justamente introducirnos en este mundo de las instrucciones, que es uno de los campos del diseño de información, no solo a nivel práctico, en el sentido de que cuál sea el objetivo de la pieza, sino justamente porque tiene mucho que ver con esto que les decía recién, con desnaturalizar, desnaturalizar la mirada para poder explicarle a otros de manera clara, precisa, algún proceso o eh, algún concepto o una idea compleja. Entonces, quería mostrarle algunas imágenes que van a servir de disparador para esta próxima tarea que les voy a encomendar. Ujú. Mm. ¿Ven el PDF ahí? Sí, profe.
Bueno, ¿qué están viendo en esta imagen? ¿Qué ven? Un manual de instrucciones. Ujú. ¿Qué más? Las herramientas para poder armar el mueble que están mostrando. Ujú. De alguna manera está dialogando con estos manuales de instrucciones de Julio Cortázar, pero esta vez nos trae estos manuales de IKEA. ¿Les suena si yo les digo IKEA, manuales de IKEA? No, profe, a mí no me suena. Bueno, IKEA es una tienda sueca que es como muy famosa en Europa, ahora también está en España y en otros lugares, Ah, ¿es la de donde hay, los muebles, profe? ¿cómo? ¿Es la de que los muebles? Exacto, donde hay muebles, ahora es como, está mucho más abierta y hay de todo, es como, es una idea como que vos vas a IKEA y armas tu casa, ¿no? Esta cosa de la practicidad, de la funcionalidad, piensen una tienda sueca originalmente, em, y eran muy famosos los manuales de usuario. No sé si alguna de ustedes compró alguna vez un mueble para armar en Easy. No sé si hay alguien que tuvo esa aventura. Sí, profe, el año pasado, hace poco. Bueno, ¿cómo te resultó armarlo a partir de esa hojita que viene? No sé si te vino hoja o te vino un manual. Lo armó mi esposo, en realidad. Nos vino uno armado ya porque era de exhibición y el otro lo armó mi esposo, pero yo hace poco armé una silla gamer que me compré sola Ajá. y sí me pasó de no entender mucho, que digamos. Bueno, ¿qué pasa? Que las cosas que yo, por ejemplo, una vez armé un escritorio eh, y yo sentía que era, vieron esa frase, hágalo usted mismo, era hágalo como pueda, porque realmente era como una especie de fotocopia. No se entendía cuáles eran las piezas, bueno, un quilombo. ¿Por qué? Porque los manuales de Easy son chinos, ¿no? Es como otra, una cosa hecha mucho más en serie, ¿no? Como una cosa mucho más descuidada en algún punto. Que igualmente dialogan de alguna manera con estos manuales de IKEA que ahora son interactivos, bueno, se han digitalizado y bueno, y han avanzado mucho, pero que esta especie de género discursivo, esta especie de dispositivo de diseño de información que eran los manuales de IKEA, sigue dando vueltas como en el imaginario, ¿no? Esta idea de que tienen que ser claros, de que se tiene que entender las diferencias entre las piezas, porque bueno, realmente uno tiene que armar un mueble o lo que sea con esas instrucciones, ¿no? Entonces fíjense cómo era el diseño de estos manuales, ¿no? ¿Qué observamos? Como mucha precisión, un uso tipográfico muy prolijo, mucha claridad, ¿no? Mucha cosa nórdica, ¿no? Pensemos en eh, la, Europa como la cuna del modernismo, pensemos como todo esto en contexto. Y de repente un diseñador americano empieza a hacer este tipo de piezas. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí. ¿Qué sería esto? Como Sería como cómo fabricar un dinosaurio, me da la sensación. Como que, bueno, hay, ¿no? Como un paso a paso, hay una secuencia. Está hecho con muchísima claridad, vemos como digamos el modelo terminado, los ingredientes, ¿no? Toma absolutamente los elementos de IKEA ya como un género discursivo en sí mismo, ¿no? Como una manera de enunciar dentro de lo que es los manuales de instrucciones, ¿no? El monocromo, la tipografía, fíjense que hay muy poca tipografía, el mismo estilo de dibujo, los ingredientes, ¿no? Hay como una especie de cosas científicas, esto no se sabe, un montón de dinero, una vaca y estas piecitas que son típicas
en el armado de muebles, ¿no? Los taquitos de madera y esta especie de zigzag de metal. Y después como que, bueno, van pasando cosas y aparece Godzilla y al final se termina comiendo al científico, ¿no? Fíjense que la vaca no aparece en ningún lado, de hecho saca como el ADN de una, de, de una, como de un fósil, que esto es como un poco emulando la película de Jurassic Park, ¿no? Y fíjense ¿a qué hace alusión? A la confianza. Ujú. Un poco esta palabra que está acá es como un invento, vendría a ser como si fuera trust en inglés, pero como los manuales son nórdicos, inventa como una especie de idioma. Y fíjense las imágenes, ¿no? La confianza, como el apretón de manos, esto de cómo hacer este típico ejercicio de la confianza, ¿no? Uno que se tira para atrás y otro que lo recibe. Un poco también, de alguna manera, tiene algo como de verdad en este sentido de que si uno está cerca te pueden agarrar, pero si estás lejos no. Eh, y después, como bueno, pasa algo ahí que termina todo como una manera inesperada. ¿Por qué se los traigo esto? ¿Se acuerdan cuando vimos las instrucciones de cómo envasar el agua, que era también en clave de humor? Pero lo que me parece interesante, tanto de aunque sean humorísticos, que de alguna manera se sirven de un dispositivo, de un género discursivo ya instalado, que tiene que ver con una manera de contar las instrucciones, ¿no? Voy a dejar de compartir. Voy a añadir a una persona más. Entonces, lo que me gustaría que hicieran ahora, lo pueden hacer de a dos o de a uno, no va a haber mucho tiempo, entonces ustedes vean cómo les parece más rápido. A mí me parece que individual es más fácil de hacer. Quiero que cada uno de ustedes, o en esas duplas, hagan un instructivo de cómo le explicarían a una persona de 80 años cómo usar TikTok. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas tendríamos que tener en cuenta para hacer este instructivo, como para explicar de manera clara, concisa, cómo usar TikTok a una persona de 80 años? ¿Qué les parece que ustedes tienen que tener en cuenta? ¿Puedo, profe, elegir otra red? Porque nunca me descargué TikTok, o sea, yo no sé. Ah, y no tenés 80 años, no puede No, ser. no, jamás entré ahí. Eh, sí, puede ser Profe, Instagram. podría ser. Instagram. Yo digo TikTok porque es como la más conocida, la más actual y la más, no sé, quizás polémica en este momento, está como muy en el centro de muchos debates. Profe, podría ser no dar nada por hecho, como algo para tener en cuenta. Capaz que Ujú. nos parece súper obvio decir, bueno, tener una cuenta de, no sé, Gmail o de Facebook para vincular, y capaz que no lo saben o no tienen, entonces como que sea lo más completo posible. Y piensen que una persona de 80 años no es lo mismo, no sé, si ustedes se lo explican a un amigo, seguramente a un amigo de su edad, o por ejemplo, Abril, fuiste la que dijiste que no tenías TikTok. Por ejemplo, ¿cómo le explicaríamos a Abril cómo usar TikTok? Sería de una manera absolutamente distinta que a una persona de 80 años. O imagínense si se lo tendrían que explicar a un niño, ¿no? Entonces, ¿por qué los pongo un poquito en este ejercicio? Para que empecemos a ver esto de qué cantidad de información voy a necesitar. Y no lo pensamos solamente en función a lo que sé, porque cada uno de ustedes puede ser experto en el uso, no sé si experto, pero bueno, lo usamos todos los días o lo usan bastante.
Entonces puede ser Instagram o TikTok. Yo, por ejemplo, de TikTok sé muy poco, entonces me encantaría saber de TikTok. Esta idea de cómo explico algo, y seguimos con esto, yo estas tareas chiquitas que les hago hacer, todavía estamos trabajando mucho con lo que ustedes saben, ¿no? Como esta idea de que son expertos. En este momento, ustedes son todos expertos en redes sociales y le van a explicar a una persona que nunca usó redes sociales, o quizás muy poco, ¿y por qué les pongo una persona de 80 años? Porque tienen que tener en cuenta también otro tipo de limitaciones que no son solamente las que pensamos que son, sino también qué lenguaje van a usar, si van a usar frases complejas o frases simples, ¿no? Eh, no sé, o piensen, por ejemplo, cómo explicar inteligencia artificial a un usuario que nunca usó y de repente, si nosotros empezamos, no, que hay que promptear, que esto, que aquello, por ahí hay personas que son de otra generación o en otro contexto cultural no van a entender eso. Entonces, yo les marqué por mail, les dejé un tablero. La idea es que lo hagan en una hoja 4. Yo les sugiero que lo hagan a mano, es mucho más fácil, mucho más rápido, van a tener que quizás hacer bocetos o como sea, pero obviamente lo pueden hacer digital, pero la idea es que en esa sola pieza, una persona, o sea, sería como el TikTok para los abuelos o algo así, ¿cómo lo explican? ¿Cómo sería ese manual de instrucciones? Fíjense ustedes si necesitan un paso 1, 2, 3, 4, si es primero, segundo, cómo ustedes organizan la información. Ahí tiene que ver con una propuesta de cada uno. Lo pueden hacer de a dos o lo pueden hacer de a uno. ¿Y qué son? 18:37 para las 19. ¿Les parece? Dale, profe. Piensen en, en la arquitectura de la información, el boceto a mano, varias cosas que fuimos viendo la clase pasada. Y obviamente, sí, yo sugeriría a mano, pero ustedes vean de qué manera les parece mejor. Pueden, por supuesto, usar imágenes, color, puede ser solo monocromático en lápiz. Cada uno, vieron que los de IKEA no tienen color, es muy sobrio en algunos lenguajes. Entonces, ¿cómo le explico a una persona de 80 años cómo usar TikTok o Instagram en el caso de Abril? O Facebook, no sé, cualquiera de las que quieras. Bueno, sí. En realidad cualquier red social que ustedes consideren. Pero bueno, a mí me parecía TikTok porque yo no la conozco tanto. Y lo cuelgan en el tablero a las 19. 19, como que el tiempo va pasando. 19:10. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, yo me desconecto y me vuelvo a conectar a las 19:10. No estamos orgullosas de lo que salió. Me estoy riendo si viste a Sandro en vivo. Ay, Quedó más sutil, ¿no? poco fuerte. Sí. Pero está bien, yo les mostré ejemplos humorísticos y veo que hay mucho humor. Bueno, estuve viendo un poquito lo que hicieron. Yo obviamente, mientras ustedes trabajaron, también entré a ChatGPT y le pregunté que me dé instrucciones de cómo usar TikTok.
La inteligencia artificial nos puede servir para darnos cuenta una especie de cuestión, ¿cómo decirlo? En diseño de información. Nos puede servir para consultar el sentido común, siempre que tengamos en cuenta que el sentido común de la inteligencia artificial no es de nuestra cultura, ni está pensado eh, desde lo humano. Entonces, ¿qué nos pasa? Que veo que hay muchos que usan la inteligencia artificial, lo cual me parece perfecto, pero que hay algo que hay mucho, lo que tiene la IA es que da por sentado muchas cosas, primero porque desconoce contextos culturales como el nuestro. Piensen que las inteligencias artificiales están hechas en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Es un tipo de inteligencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy viendo es que hay muchos, que hay cosas que están dadas por sentadas. Em, Igual me parece que hicieron cosas que están muy interesantes. En algunos casos utilizaron el humor, lo cual siempre es bienvenido. Eh, y la mayoría tiene como un guión bastante en común, que le falta un poquito de precisión justamente porque la IA es tramposa. ¿Estoy en lo cierto de que se ayudaron con la IA? Díganme, chicos. Sí, profe, Bueno, re. tienen que tener cuidado, porque la IA lo que hace es pensar por ustedes y, y a veces está bueno pensar porque nos acostumbramos a las cosas muy superficiales. Pero bueno, por ejemplo, voy a pasar al Miro, voy a empezar a compartir y voy a sobrevolar. Y veo que muchos, por ejemplo, yo también cuando le consulté a la IA, lo primero que me habla es de cómo abrir TikTok y demás, pero en casi ninguno piensen si realmente esto tiene que ser algo pensado para el usuario, ¿no? Porque un poco cuando hacemos diseño de información nos ponemos al servicio del otro. Muy pocos explican, de los que vi, ninguno, pero bueno, no los alcancé a ver todos, el tema de qué es una cuenta, qué es una contraseña. O sea, dan por sentado que la persona entiende qué es una cuenta y qué es una contraseña. Igual, profe, en Sí. TikTok vos lo podés usar sin cuenta. A mí me pasó que yo me empecé ahí a poner los pasos y digo, bueno, si me tengo que poner a explicar todo esto, voy a estar un montón de tiempo y no voy a llegar. Entonces dije, bueno, vos cuando te descargas TikTok y lo abrís, te pasa directamente a una cuenta general y lo único que tenés que hacer es deslizar. Ah, Eh, podés usarlo sin cuenta. Bueno, claro, eso Sí, es tendría que verdad eso. estar puesto porque yo me puse en la piel de una persona que no entiende nada de TikTok. Muchos tomaron esto de, bueno, pone el dedo, no sé qué, pone acá, y el tema de la cuenta está puesto. Entonces, esto, por ejemplo, si yo digo, uy, yo no tengo una cuenta, ¿y yo cómo hago? Yo me pongo siempre en el lugar del usuario. Entonces, si TikTok se puede usar sin cuenta, eso tendría que estar anotado. Y ahí, estas cuestiones es donde la inteligencia artificial queda corta. Porque si nosotros nos quedamos solamente con la propuesta de la inteligencia artificial y no nos ponemos en el lugar del usuario, es donde esto empieza a perder como, todo empieza a ser como un como sí, y en vez de conectarnos, nos estaríamos como desconectando. Entonces, el diseño de información y los manuales de usuario, y en general las tareas que tienen que ver con poner accesible cierto contenido, tienen mucho que ver con poder ponerse en el lugar del otro y conectar de verdad. Eh, entonces, yo voy a empezar a compartir pantalla. Por ahí esto que vos dijiste, Sol, estaría bueno que eso esté indicado, ¿no? Porque pensemos que a cada propuesta que nosotros hacemos y le decimos, vos hace esto,
la persona va a tener como algunas preguntas, ¿no? En este caso yo me sentí muy identificada con un señor de 80 años. eh, entonces me viene muy bien la explicación. Sí, es verdad, profe, que es muy versátil porque hay adultos mayores que directamente no pueden ni mandar un audio de WhatsApp y que no importa cuántas veces, por ejemplo, mis abuelos, cuántas veces te sientes con ellos hace años, no pueden. Pero después hay otros que sí, que por ejemplo TikTok está lleno de adultos mayores que tienen sus cuentas y suben cosas. Es muy Sí, depende sí, de cada uno por también. supuesto. Yo les puse un adulto de 80 como para decir una persona que nunca usó TikTok y que no está dentro de su entorno nativo, ¿no? Eh, entonces, de todas las propuestas que quiero que las vean ustedes también, ¿cuál les parece que es que está más resuelta más visualmente? O sea, para adelantarme un poquito al PDF que les voy a mostrar ahora, ¿cuál les parece que tiene visualidad? ¿Qué quiere decir con visualidad? Que la información, que el dato importante, que el qué hacer esté presentado en esta dupla de texto e imagen y no sea solamente una secuencia de instrucciones verbales. Yo voy, ustedes díganme o alguno o dice la mía o la de tal. Profe, a mí lo que me pasó es que se me re complicaba dibujar. Ya como que me quedaba poco tiempo, entonces en la segunda imagen que hice, o sea, lo intenté dibujar y no podía dibujar dedo, no me salía dibujar una mano que deslice, entonces ahí le pedí a la guía que me lo haga. Ajá. ¿Cuál es Eh, el tuyo? ¿Dónde está? Platina Mayra, arriba. Arriba. Ay, no lo veo. Está 1, 2, 3, 4. Acá. Ahí, sí. Ese. Bueno, a mí lo que me pasó es eso, que a mí me cuesta mucho dibujar. Y primero todo eso que está en escrito lo hice a mano. Ajá. em, y cuando intentaba dibujar no me salía. Entonces, bueno, lo que llegué a hacer fue, yo agarré mi TikTok, o sea, abrí mi TikTok cuando empecé a desarrollar esto. Y dije, bueno, a ver, ¿qué podría explicar yo a mi abuela, que tiene 80 años, justamente? ¿Cómo les podría explicar eh, cómo se usa? Ajá. Lo primero que se me ocurrió es primero preguntar tipo si lo quiere para ver videos solamente o para publicarlos. Y entonces ahí como que Bueno, va redefiniendo también. ahí está bueno porque ya se abren como dos posibilidades, ¿no? El tema de la publicación y el tema de ver. Ahí ya tendríamos eh, eh, como dos mundos, ¿no? Como dos maneras distintas de interactuar con la aplicación. Entonces, por ahí también ha meritado una explicación. Se pueden, o sea, ¿qué podemos hacer en TikTok? ¿No? Que creo que hay varios que también trabajaron eso. Este caso me hace acordar a este otro. ¿Lo ven? Que es de Paula. Un poco está muy relacionado a esta idea de, bueno, muestro la interfaz de la pantalla y explico para qué sirve cada botoncito, ¿no? O cada imagen. ¿Estás por ahí, Paula? Sí, profe, acá estoy. Bueno, me pareció muy interesante esto, ¿no? Como que se toma el trabajo de ir explicando como eso, cómo es la pantalla, cómo está compuesta y para qué sirve cada cosa. La diferencia de color entre estos textos y esto, ¿vos lo pensaste desde un lugar del diseño o...? Claro, porque los de abajo son como para una parte que es más individual sería, Ujú, y los que están en el costado es para interactuar con la persona que sigo, entonces como diferenciarlos. ajá, muy bien. Eh, este caso me parece interesante que es bastante original y que realmente hay algo como de
de hacer este laburo pedagógico, de decir, bueno, a ver, ¿cómo yo hago? Y me pongo, ¿no? Como a hacer este trabajo casi artesanal que tiene que ver con la explicación. Profe, yo, por Sí. ejemplo, no tengo abuelos, pero mi papá tuvo una ACV hace muchísimos años Ajá. y quedó con una discapacidad y a él le costaba muchísimo entender todo. Entonces siempre fue más fácil dibujarle y explicarle qué es cada cosa. Yo por eso me guié más que nada con Ah, eso. muy interesante. Y después cuando vi los de mis compañeros dije, ay, yo no pensé en un abuelo como tal, porque no. Bueno, gracias porque está buenísimo esto que vos decís. Y fíjense lo interesante, ¿no? A veces para explicar justamente usamos dibujos porque es mucho más fácil. Dibujos y texto, porque en este caso tiene mucho que ver también esto de la imagen y el texto unidos. De alguna manera, el texto lo que hace es como transparentar el sentido que tienen las imágenes, ¿no? Así que es súper interesante y, bueno, como recurso, ¿no? Esto de realmente cuando uno tiene que explicarle algo a alguien, no por seguir una consigna, sino cuando realmente necesito. Un poco ese es el lugar donde nosotros nos tenemos que parar cuando hacemos diseño de información, ¿no? Con esa urgencia, con ese compromiso de que realmente el otro pueda entender. Entonces, ¿cuál de todos los que ven, vayan ustedes mirando, acá tenemos uno como de, de IKEA, ¿no? Un poco, qué lindo utilizar el recurso, está bueno. Acá también parecido, más sintético. Lo interesante es que todos utilizaron como 1, 2, 3, 4. Es cierto que la IA en general ya nos divide el contenido en 1, 2, 3, 4, entonces quizás ya es algo que ustedes un poco lo traen como de fábrica. Este está como todo repetido. ¿Qué pasó acá? No sé por qué se sube así, ya 2, 3 veces que intenté borrarlo y volverlo a poner, pero se ve así. Bueno. Bueno, ahí hay, ustedes que habían hecho, lo habían hecho con fotitos, ¿no? Claro, nos vimos, a ver voy a intentar a ver si me deja. Claro, porque estaba copiar. re prolijito y después no sé cómo que. Como que lo repitió, ¿no? Qué raro. Sí, no sé, lo copio así. Yo lo veo bien, pero no sé por qué se ve como copiado muchas veces. Si lo pegaron de otro Miro, nosotros lo que hicimos Ahí fue lo sacar pegué captura. abajo. A ver. Que hace como un. ¿Todos lo ven así o solamente yo lo veo de esta manera? Sí, se ve como duplicado, todo Mm. superpuesto. Bueno, le saqué captura. Ahí lo pegué abajo. Ahí se ve bien, creo. Justo una compañía está no saqué captura, pero bueno, más o menos se ve bien. Ahí está. Este, por ejemplo, está hecho una sola secuencia, ¿no? Entonces, abrir la aplicación, ver los videos, indicar que te gusta, subir o bajar el volumen, seguir una persona, buscar un video, están todos todavía como en la misma categoría, ¿no? Entonces, quizás subir o bajar el volumen no estaría como, no es el mismo tipo de operación
que buscar un video, subirlo o poner me gusta, ¿no? Algo parecido a lo que estaba resuelto quizás en este trabajo, que con color tenía esta especie de división de espacio individual y de espacio interactivo, ¿no? Que quizás eso no está, no está dado en ningún lugar, dice, esto sirve para esto sirve para otro, pero es como más desde la experiencia del usuario, cómo transmito mi experiencia de usuario. Entonces, de los que están, vayan viendo ustedes por su cuenta en Miro, y ¿cuál les parece que está como más unido la parte verbal y la parte visual? Que esto es lo que el autor que ahora les voy a comentar más adelante llama visualidad, ¿no? Que la pieza de diseño de información tenga visualidad. ¿Cuál de todas las que hay acá les parece a ustedes que tiene ese requisito? Que se comprende bien en esa interacción. Por ejemplo, esta de Franco es súper asertivo, es muy parecido a los ejemplos que vimos de los manuales IKEA en la precisión de la ilustración, ¿no? Es bien claro desbloquear, tocar el icono. Un poco de acá a acá hay como un salto brusco, pero bueno, si querés dar like, da corazón, si no te gusta, seguís para arriba. Bajar o subir el volumen. Lo que le faltaría a este manual, digamos, como para estar más completo, sería un poco de explicación verbal, ¿no? Abro la aplicación, desbloqueo el celular, como un poco para trabajar esta dualidad de lenguaje visual y lenguaje verbal. Pero las imágenes están pensadas muy pedagógicamente. En algunos casos, las imágenes son más ilustrativas, como por ejemplo acá, ¿no? Bueno, no, igual acá habla de los lentes, podría entenderse como algo más específico. Por ejemplo, en esta guía básica de TikTok, habla de videos cortos, ¿cómo dice? Contenidos diferentes, dice. Sí. Se ve medio raro porque le dice comportamientos. Desliza hacia arriba, hacia abajo. Entonces, fíjense, en este caso, videos cortos, contenidos diferentes, es algo que la interacción entre palabra e imagen no nos está aportando nada nuevo. En cambio, cómo deslizar el dedo, quizás ahí haya como un poquito más de precisión. Pero, por ejemplo, el me gusta, a ver qué dice, corazón para dar me gusta o tocar 2 veces la pantalla. Perfecto. Todavía la imagen está en un tono ilustrativo, que es distinto de este tipo de imagen. Esta diferencia que yo estoy marcando, ¿la ven? Si yo digo que estas imágenes, aunque le falta un poco de texto, tienen un carácter didáctico y por ahí esta imagen tiene un carácter ilustrativo, ¿se dan cuenta la diferencia y el por qué? Puede ser como tratan, bueno, los trazos y las figuras también, y los detalles. Que yo con esta imagen
me doy cuenta de lo que tengo que hacer, por lo específico, ¿no? Me muestra un coso y me muestra acá. Y con este tipo de imágenes, obviamente ustedes tenían poco tiempo, pero y con este tipo de imágenes es más difícil. Un poco algo de lo que sucede en este, ¿no? Que acá hay un compromiso como total de realmente que el lector, el usuario sepa o por ejemplo, esta imagen dice, bueno, no sé dibujar, entonces como que hago una imagen donde se entienda como el entorno, la acción, la pantalla, ¿no? Eh, entonces, lo que tienen estos trabajos que tienen muchas complejidades. Una de las primeras complejidades es elaborar el contenido, qué pongo y qué no pongo, para que realmente sea una guía y no sea como una enunciación sobre TikTok, ¿no? Entonces, por ejemplo, este también tiene algo de cierta especificidad en las imágenes que usan, ¿no? Entonces, como que va indicando, de alguna manera, uno va pudiendo reconocer lo que se va a encontrar y qué acciones tiene que hacer sobre eso. Entonces, un poco las imágenes tienen un sentido explicativo, pedagógico, porque están en relación a lo que puedo hacer con ellas, ¿no? Eh, acá, bueno, poner el correo no es el buzón, es el mail. Eh, pero miren lo que tiene interesante esto, que acá está tachado el buzón, pero Gmail sigue siendo un sobre. Podría prestarse a confusión también, ¿no? Si nos pusiéramos como muy específicos. Sí, profe, no me acordaba el loguito de Gmail. Igual está bueno que pasen estas cosas porque, nada, porque justamente acá donde nosotros vemos como lo analógico y lo digital siempre están relacionados, ¿no? Lo de las fotos de perfil también es gracioso, pero en algún punto tiene un sentido, ¿no? Como este está como ahí medio entre el humor, pero las operaciones que tiene son muy específicas. Entonces, tiene su punto. Esto también me gustaba por lo específico del dibujo, ¿no? Como esta cosa de mostrar bien como la yema del dedo y esto del dedo para arriba, que es básicamente la manera física que tenemos de interactuar con la aplicación, ¿no? El toque y el desplazamiento. También podría haber sido una guía que se base en eso. Si nosotros nos damos cuenta que los dos movimientos que usamos es el toque y el desplazamiento, podría tranquilamente haber sido una guía que sea, mira, para interactuar en TikTok lo puedes hacer a través de dos movimientos. Con estos movimientos haces estas acciones, con estos movimientos haces otras. ¿Por qué les digo esto? Porque en general muchas de las cosas que nosotros podemos explicar cómo se hacen también pueden estar como editadas o tomando el punto de vista de nuestra propia experiencia con la aplicación, independientemente de lo que se hace con la aplicación, que es un poco la visión que nos da el ChatGPT, ¿no? Que es una especie de sentido común entre muchas, muchas comillas. Bueno, acá está bien como el paso a paso, pero todavía falta como una integración de un lenguaje visual y un lenguaje verbal.
Y lo que me parece interesante que varios, como acá lo aclaran, varios hacen esta diferenciación entre tocar y deslizar, tocar 2 veces, ¿no? Un poco que son como las formas de esto que hablábamos antes, las coreografías un poco que nos propone cada aplicación, ¿no? Me gusta esto, cómo tomarse y subir una selfie, foto de usted, ¿no? Como de alguna manera traducir ciertos términos que nosotros usamos cotidianamente, eh, como para acercar un poco. ¿Alguien quiere comentar? Esto me interesa. TikTok para abuelos. Paso 1, buscar la aplicación. Paso 2. Bueno, este también es muy específico y tiene muy poco uso de la palabra. Guadalupe, ¿querés contar? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Sí, yo más que nada pensé más que nada en mi abuelo porque tiene 80 años, entonces era como el caso perfecto para hacer esto. Y me pasa que me puse como en lugar de él, digamos, en su lugar, y él es muy visual en todo. Ajá. Entonces, nada, traté de como de hacer los dibujitos como bien explicativos, que se entiendan bien y demás, y arranqué directamente como de Play Store, digamos, de Ujú. cómo instalar la aplicación, desde cómo instalarla hasta el funcionamiento, digamos, y bueno, traté también como de explicarlo y demás, pero bueno, eso solamente. No, me parece interesante y bastante original en este sentido porque tiene muy poco texto, pero hay buena interacción entre lo que dice y lo que muestra. Y realmente uno lo ve y dice, "Ah, no es tan difícil", ¿no? Como que esto de bajar la aplicación y después donde me quedó, bueno, la buscas acá. eh, si tenés alguna cuenta, si no la creás, esta es tu cuenta, ¿no? Y también tiene algo esto de explicar los iconitos que habíamos visto en el otro que estaba como tan específico y tan bien explicado, ¿no? Deslizar para arriba y empezar a ver videos, ¿no? Pero está muy claro el paso a paso, desde pasos muy pequeños. Un poco quizás se nota esto que explica ella de, bueno, a ver, realmente, eh, no sé, quizás hasta podés mostrarle esto a tu abuelo y preguntarle si entiende, si no. Em, yo cuando les traigo este ejemplo de una persona de 80 años o de un abuelo, de una abuela, no es porque las personas de 80 años no entiendan o tengan un deterioro cognitivo, que sí puede pasar, tiene que ver con esta idea de cómo, también podríamos explicárselo a un marciano, ¿no? Es esta idea de cómo le explicamos algo a alguien que realmente está fuera de ese uso, ¿no? Que fue criado con otros medios, con otras maneras de comunicación, ¿no? Cómo establecer ese puente. Y este caso me parece súper interesante porque es muy claro, muy sencillo y no empieza como donde empiezan la mayoría, ¿no? Que es un poco esto de
pensando que la persona ya lo tiene instalado, que pues, es simplemente cómo usarlo, ¿no? Es realmente como ir hacia el paso cero del funcionamiento. ¿Qué más? Acá también tenemos cómo interactuar con las posibilidades de interacción a través de los iconitos. Acá también, más que nada, de cómo mirar videos sería, ¿no? Eh, este está bueno, por ejemplo, de qué se necesita. Esta aclaración de que uno necesita estar conectado a Internet. Y ustedes me dirán, bueno, pero es una red social. Es obvio que necesitamos Internet o conexión Wi-Fi. Bueno, pero justamente cuando trabajamos en diseño de información, nombramos lo obvio, para que no haya dudas, para que sea realmente un servicio para el otro, ¿no? Acá también tenemos alguien que también fue como a agarrar el celular, buscar en Play Store, tocar el botón de instalar, buscar la app, crear una cuenta, deslizar para arriba y el tema de me gusta, ¿no? Este es interesante porque tiene estas capturas de pantalla, no usa la ilustración, pero tiene estas capturas que son bien de un instructivo de un paso a paso. Sería parecido a este, nada más que en vez de usarlo en mano alzada, hay como una cosa bien paso a paso, con algo que el usuario va a ver, entonces quizás reconoce más fácilmente. Esto también me parece interesante, esta idea de qué es lo que podés ver, ¿no? Algunos simplemente clasificaron videos o esto de el tema de los videos o interactuar con personas. Y quizás acá hay, bueno, un poco de por qué usarías TikTok, ¿no? Para ver personas bailando, recetas, noticias, animales. Este también tiene algo como de acercar como el mundo personal al mundo del otro, ¿no? Eh, también está el tema de el tocar, también el paso a paso. Este me interesa. Lucila, ¿estás por ahí? Ese Sí, me profe. pareció muy original. Lo pensé de esa manera porque tengo mi abuela que tiene 80 años y muchas veces en la familia nos escuchamos diciendo ya parece como una niña porque Claro. tiene unas salidas que eh, como que recuerdan a un niño y cómo hay que explicarle las cosas. Entonces, el juego de la oca es algo que ellos en algún tiempo tuvieron acceso. Hoy en día no sé si los niños juegan al juego de la oca. Mis sobrinos juegan, tienen 5 Bueno, años. bien. Hacerlo como didáctico, como pasos que tenga que ir realizando y logrando y nada, que se sientan satisfechos al lograr ellos después de ver TikTok, como hacerlo en forma de juego. Ajá. Bueno, esto está buenísimo. Me gusta lo lograste, el empezar acá, esto de ponerse en el lugar del otro y tratar de que algo que en general para las personas mayores puede ser estresante porque sienten que, ay abuela, no entendés nada, de repente pasa a ser esto como un juego. Eso está buenísimo. Lo que pasa es que, bueno, esto al estar hecho a mano alzada, obvio que uno no tiene la posibilidad de jugar con las proporciones. Lo interesante es que quizás acá lo que pasa es que esta cosa del juego de la oca
se ve más que las, la información. Pero esto, si fuera digital, sería como un paso más adelante. Entonces, está piola esto de que sea un juego, pero ¿cómo hacer para equilibrar que la información que tiene que leerse es cómo usar el TikTok? Pero el dispositivo pedagógico está muy interesante y es muy original. Eh, y está piola porque tiene esta cosa de dialogar con el lenguaje de un juego de mesa para mostrar algo, o sea, como realmente se sale de lo que es el dispositivo de instrucciones para entrar en otra propuesta pedagógica. Entonces, bueno, es interesante, está bueno. Obviamente, a veces esto es lo que yo les decía, ¿no? Cuando uno hace el boceto a mano alzada no tiene tiempo como para empezar como a mover los espacios y a jugar con los niveles de lectura. Sí, no, ni tiempo ni habilidad. No, es Soy que muy mala bocetando. no, el boceto está muy bien, ¿eh? En general, no sé si ustedes en general, voy a hacer una pregunta general, si usan el boceto a mano alzada. Muy poco. Depende. Claro, sí, depende. Pero en general poco. Poco. ¿Qué pasa con el boceto a mano alzada? Que nos traen este tipo de resoluciones visuales que uno cuando los ve, desde el prejuicio que uno está acostumbrado a ver como cosas como muy de final, dice, uy, no soy buena o no me salió bien. Pero en realidad el boceto a mano alzada tiene este sentido. Acá se entiende perfectamente, independientemente de que la forma final de esto sea esta, se ve la cantidad de información que tenés y como este primer acercamiento conceptual a una arquitectura de información. Entonces, ese es el sentido que tiene el boceto a mano alzada. Organizar la información, ponerme en cuenta de la estructura, quizás un primer acercamiento a una propuesta conceptual, y en eso este boceto es muy rico. Nosotros estamos más acostumbrados a lo que vemos en redes y demás, sobre todo ahora con la cuestión de la inteligencia artificial, a ver cosas como más terminadas, ¿no? Entonces, cuando vemos un boceto, me digo que, ay, no, me salió mal, no era lo que yo pensaba, pero todos los que hicieron mano alzada tienen un montón de cosas muy ricas que quizás no están perfectas ni del todo elaboradas, pero justamente hay como un procesamiento de la información que tiene algo de interés, ¿no? Acá también un poco lo mismo parecido al otro, ¿no? Esto de exhaustivamente voy desmembrando, voy despieciando, como despiece, haciendo un despiece de la pantalla, ¿no? Esa es otra manera de explicar. Imagínense si le tienen que explicar eso en un texto, mismo ahí lo vemos que sería como algo difícil, ¿no? Entonces van a ver que yo valoro mucho el boceto a mano alzada porque también nos hace pensar diferente, ¿no? Que no es, uno no lo hace para ya tener una versión final, sino justamente para esta idea de un acercamiento paulatino a lo que va a ser la propuesta final. Y muchas veces en el boceto a mano alzada se me ocurren cosas que cuando me siento en la compu se me van perdiendo, ¿no? ¿Hay algún otro que quieran ver por algo? No, yo creo que también lo que tiene el boceto a mano alzada es que quizá no es lo mismo la espontaneidad que te sale cuando estás frente a una hoja en blanco que frente a un lienzo digital en blanco. Ujú. Al menos así nos sentimos nosotras también.
Sí, para diseño de información es re importante el boceto a mano alzada. Como que trabaja mucho con proceso, ¿no? Sino también sentarse a diseñar de una en la hoja es como un poco, porque nos ayuda a procesar la información. Eso sería como el objetivo. Igualmente ese patrón, profe, que hay de que la mayoría lo enumeran tipo con 1, 2, 3, así los Ujú. pasos. Estaba hablando con mi compañera de que se repite mucho, pero entendemos que Es, también eso sirve para que se oriente la persona. sí, sí, por supuesto. Cuando nosotros, en general, cuando uno dice instructivo, instrucciones para, automáticamente, por una cuestión cultural que estamos educados de esa manera, necesitamos un primer paso, un segundo, un primero, después, luego, la secuencia. La secuencia sale naturalmente. En este tipo de laburos, de los que son instructivos, por supuesto que va a haber pasos. Yo lo que me refería es que en general, si ustedes, bueno, ustedes usan más la IA que lo puedo usar yo, cuando uno le pregunta cosas a la IA, enseguida te manda 1, 2, 3, 4, 5 y no necesariamente te está construyendo una secuencia. Eso hay que uno estar como atento. A eso me refería yo con el tema de los pasos. En este caso sí, lo más probable es que haya 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? O como hizo Lucila, que era como empezás acá y lo lograste, ¿no? Cuando trabajamos con instrucciones, hay pasos, ¿no? Hay pasos y se enumeran porque es re importante el orden, ¿no? Esto de entender una secuencia. Entonces sí va a haber 1, 2, 3, 4, 5, por supuesto. Pero, por ejemplo, a veces hay 1, 2, 3, 4, 5 y no necesariamente ese 1, 2, 3, 4, 5 construye una secuencia. Sí, o una narrativa. Exacto. Entonces, a eso me refería. Una cosa es, tengo 6 elementos en la pantalla y pongo 1, 2, 3, 4, 5, porque es mi manera de decirle al lector, quiero que leas esto, quiero que después veas esto, y después quiero que veas esto. Y otra cosa distinta es cuando realmente hay una relación como de, por ejemplo, en videos cortos, 2 videos diferentes, quizás no construye una secuencia. Esto puede ser más una especie de tipos de contenido que vos podés ver. Entonces podés enumerar diferentes cosas que están dentro de una misma categoría. En este caso, sí construye una secuencia porque está hablando de desbloquear para luego abrir la aplicación y luego actuar, ¿no? Ponerse los lentes, descargar la app, entrar, registrarse, ver videos, ¿no? Ahí también hay una secuencia de 1, 2, 3, 4. Por ahí, justo en estos dos podrían estar como por aparte, ¿no? Como qué cosas podemos ver en TikTok, cómo está en el caso del de por ejemplo. Acá hay un contenido que no entra en una secuencia y cuando la secuencia es necesaria, entra la numeración, ¿sí? Digo que sí, como cuando nosotros trabajamos con manuales de usuario, con instrucciones, no todo va a entrar en una secuencia de 1, 2, 3, 4. También es parte del diseño de información separar las jerarquías y las categorías de contenido que estoy ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, este caso de la pantallita súper bien explicada, acá no hay una secuencia, porque justamente lo que está explicando es algo que sucede como en simultáneo. Cuando vos estás en la aplicación, ves todo esto, y todo esto te sirve para todo esto otro. ¿Sí? Eso es importante también. Nuestra tarea como diseñadores de información es justamente eso, es digerir la información
y presentarle al lector algo que esté como elaborado, ¿no? Para no confundir tipos de información. ¿Alguna pregunta con esto? Igual, la verdad que están, las propuestas tienen algo para rescatar, están súper interesantes. Y tuvieron muy poco tiempo también, pero están muy bien. Y esto es lo interesante. Otra de las cosas que está bueno para observar mirando todos los trabajos a la vez es que no todos empiezan igual, no todos comenzaron desde el mismo lugar. Aún que la consigna era la misma, la aplicación es la misma, salvo algunos que usaron Instagram, lo que me parece interesante recalcar es la diversidad de maneras en las que podemos explicar, porque justamente no es que cuando explicamos algo hay una manera, ¿no? Justamente porque como no está nada dado por sentado, depende del enfoque que le voy a dar, desde qué lugar lo voy a explicar. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, voy a dejar de compartir esto y voy a empezar a compartir un PDF. Entonces, este ejercicio era un poco también para ensayar esto que les decía, la idea de dar un servicio, de hacer una tarea por otros, de ponernos en el lugar del otro. Y voy a empezar a compartirles un PDF para, yo después igual, como se hizo bastante tarde, no voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, haciendo hincapié en los aportes que tiene ese texto para nosotros y por qué se los traigo. Este texto que yo les voy a compartir, que en realidad es como un despiece de un texto, que habla sobre la infografía de prensa, ¿no? ¿Por qué se las traigo? En general, cuando hablamos de diseño de información, hablamos de un campo bastante amplio. Bueno, fíjense, hoy estuvimos con instrucciones o explicar cosas, ¿no? Ese es uno de los campos. La vez pasada hablamos más de datos estadísticos. Entonces, el campo es muy variado, pero por supuesto que tiene aportes de distintas disciplinas. Lo que les traigo hoy son qué aportes nos puede dar la visión periodística sobre el diseño de información. Van a ver que hay cosas que se repiten, cosas que tienen que ver con esto que les hablaba antes, de la visualidad, y van a ver que hay otras cosas que están explicadas desde un lugar como muy específico. Se los comparto porque me parece que tiene una manera como muy pedagógica de explicar algunas cosas del oficio del periodismo que quizás para nosotros los diseñadores puede presentar como una nebulosa o como algo desconocido, ¿no? Porque venimos más del campo del diseño gráfico. Entonces, el autor es José Luis Valero Sancho, es un autor español de la Universidad de Comunicación de Barcelona. Y yo les traigo este texto que se llama La infografía de prensa. Es como un texto muy didáctico, es bastante esquemático, pero voy a ir como sobrevolando y me voy a detener en algunas cosas que creo que pueden aportarnos un poquito de claridad a nosotros los diseñadores sobre esto del diseño de información con la perspectiva del periodismo, ¿no? Eh, para tener en cuenta que es un aporte desde ese lugar.
Entonces, voy a empezar a compartir. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Ven todo esto que está acá? ¿Lo ven? Esto que estoy moviendo al costadito. Porque a veces me muestra cortado y... Sí, se ve. Bueno. Entonces, por supuesto que como todo texto didáctico, pedagógico sobre un tema, este autor va a definir la infografía. De esta definición, lo que me parece interesante para nosotros es, dice, representación diagrámica de datos, ¿no? ¿Y por qué dice diagrámica, no? Si dice diagrámica tiene que ver justamente con la palabra diagrama, que es una palabra que nosotros usamos un montón en el sentido común, pero que en este contexto va a tener un sentido específico, que dice dibujo en el que se muestran relaciones entre diferentes partes de un conjunto o sistema. Esta definición es de Alberto Kairos, otro periodista que yo ya les comenté previamente. Entonces, esta idea de esta combinación entre texto e imagen, ¿se acuerdan la primera definición de Jaime Serra? Estos dos lenguajes que en una alianza indisoluble que constituyen un nuevo lenguaje. Un poco esto nos va a traer este autor y trae la idea del diagrama, esto de dibujar ideas, ¿no? Cuando dice dibujar no se refiere a hacer un dibujo o una representación lineal, sino utilizar lo visual para contar un concepto. Entonces, esto lo vamos a ir pasando medio rápido y esta parte me voy a detener. Este autor van a ver que va a traer 3 clasificaciones posibles para las infografías, 7 funciones de la infografía y 2 conceptos grandes que son utilidad y visualidad. Eso sería en general como el índice, es como si yo les dijera, ¿qué vamos a sacar de este texto? Nosotros, en el seminario de diseño de información, siendo diseñadores, ¿no? Toda esta complejidad. Entonces, nos va a ofrecer 3 maneras de entender todo el universo de la infografía periodística. Entonces nos dice que puede haber 3 tipos de infografías. Las documentales, que son las que explican de manera exhaustiva, de manera detallada, funcionamiento de cosas. ¿Se acuerdan de esos gráficos de Leonardo da Vinci? Podrían ser de alguna manera infografías documentales. Un ejemplo pueden ser este tipo de infografías que ustedes pueden ver, ahora ya se ven en sitios especializados de infografía, antes era muy común en los medios gráficos contar con este tipo de infografías. Lo que me parece interesante es ¿por qué estas infografías se llaman documentales? Porque tratan de mostrar exhaustivamente, por ejemplo, en este caso, cómo era la cámara de Lumière, ¿no? Esas primeras cámaras de fotografía. Y lo que me gustaría invitarlos a observar es la complejidad de las imágenes que hay, ¿no? Tenemos esquemas, tenemos dibujos en trazo muy fino, muy sintético, algunas representaciones casi realistas, ¿no? Esta especie de ilustraciones que parecen fotos, la cámara en su contexto, el funcionamiento del lente, distintas cosas, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que visualmente nos está aportando como un compendio complejo, detallado, y diferentes aristas de un mismo tema, ¿no? Entonces, esto podría denominarse una infografía documental. Por otro lado, este autor nos va a presentar otra categoría que son las infografías escénicas. ¿Qué quiere decir? Son aquellas que nos muestra el desglose, pero esta vez de sucesos complejos, ¿no? Esto, no sé si se acuerdan este caso de un chico que fue a un campamento
armado y Ah, sí. mató a unos estudiantes. ¿Se acuerdan que fue en una isla? Entonces, fíjense, lo que nos propone esta infografía es armarnos la escena completa, desde dónde salió, cómo viajó, cuántas personas murieron, cómo era el complejo, cómo era la isla, ¿no? De alguna manera nos permite ser como esa mirada de dron, acercarnos y alejarnos de esa escena, de ese suceso, lo congela en el tiempo y nos permite ir entrando en distintos momentos. Esta también que ya se las había mostrado, que es un secuestro, ¿no? Entonces nos muestra toda la secuencia. Esto, por ejemplo, es la serie sobre la reina, ¿no? De Carlos Monteiro, es un infografista brasilero que tiene un montón de infografías que tienen que ver con este lenguaje súper sintético, ¿no? Tiene su propia manera de ilustrar, pero fíjense también, hay una secuencia, esta idea de una escena tras de otra. Y por supuesto, en esta gran clasificación de las posibilidades de la infografía, las ubicativas, que si dicen ubicativas, ¿a qué les suena? ¿A qué les suena ubicativas? ¿Con qué Por palabra? ejemplo, las infografías que son de edificios, puede ser, Podría ser, ¿no? La idea o de de, hospitales. también, podría ser la idea de situar geográficamente, y cuando digo geográficamente no me refiero solamente a mapas, sino a dar cuenta del espacio, ¿no? ¿Se acuerdan? Estas se las mostré cuando empezamos a ver variables visuales. Fíjense cómo podemos también, según los distintos autores, analizar de determinadas maneras lo que vemos, ¿no? En esa instancia habíamos hablado sobre color, variables visuales y demás. Justamente esta infografía es ubicativa porque el dato geográfico es uno de los datos más importantes porque la ubicación de los datos tiene que ver con la ubicación geográfica, ¿no? La variable ubicación en el plano acá tiene un sentido que es el geográfico. Este también lo habíamos visto, también para analizar las variables visuales, donde la ubicación geográfica de los conceptos y de las ideas que yo quiero transmitir es una información en sí misma. Entonces, ¿siempre que hay un mapa hay una infografía ubicativa? No, porque muchas veces los mapas están puestos de manera casi ilustrativa. Es una infografía ubicativa cuando la información tiene sentido cuando es puesta en relación con el espacio, ¿sí? En este caso, uno de los datos tiene que ver con el uso de los apellidos en los diferentes estados y las diferentes ciudades dentro de lo que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa información nos trae otro dato. No por casualidad, los apellidos españoles están más cerca de la frontera con México, ¿no? Entonces, el dato está influenciado por su disposición geográfica. No, por eso les decía esto de cuando tiene un sentido poner un mapa. A veces ustedes van a ver muchas infografías, entre comillas, o muchos gráficos que ponen un mapa, pero en realidad el dato no está tan relacionado con su ubicación geográfica. Entonces, este autor se pone muy específico y nos va a decir que una cosa es la infografía general, un poco el diseño de información como un campo complejo, y otra es como la infografía de prensa. Bueno, se pone como muy, muy específico con la relación de la infografía con el periodismo. A nosotros nos sirve esto, ¿por qué? Porque nosotros que tenemos una formación en comunicación visual, pero no tenemos una formación, salvo alguno de ustedes que haya estudiado periodismo, nos viene bien tener como esta especie de cosas básicas como para entender o desarrollar nuestra mirada periodística. Entonces, la idea de que una infografía informativa, de prensa,
tiene que dar un aporte informativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que contar algo nuevo, que sea significativo. Ya vamos a ver más adelante las palabras que utiliza este autor. Puede ser para un medio periodístico, habla de iconos y de tipografía. Y lo que me parece más interesante, pero que ya lo hemos visto con otros autores que no se dedican solamente a la infografía periodística, es esta idea de facilitar la comprensión en cosas de actualidad. Y acá sí, me parece que es como que activa algo que para nosotros como diseñadores gráficos quizás no tenemos tan ayornado, que es esta idea de qué está pasando y qué gráfico puedo hacer sobre esto. Paro universitario, incendios forestales, la guerra en Gaza, la carrera lunar de Estados Unidos, la guerra de Ucrania, todas las cosas, la inflación, todas las cosas que están pasando son pequeñas preguntas que nos pueden disparar una infografía de prensa, ¿no? Independientemente que no estemos trabajando en un medio, ¿cómo hacerlo desde un lugar periodístico? Entonces, para este autor nos va a dar 7 características básicas de toda infografía, ¿no? Bueno, es un texto que es un texto de 2018, es un texto bastante actual, si pensamos en lo que concierne a textos académicos. Lo que me interesa es esta idea de que toda infografía de prensa tiene estas características. Lo podemos tomar como una guía, ¿no? Siempre y cuando yo les comparto cosas de autores, pensémoslo como una guía, como tener como un mapa dentro de este vasto y confuso campo del diseño de información, como para un poco saber para dónde vamos. Entonces, por supuesto, la primera característica de una infografía de prensa es que tiene información. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué es la información? Entonces, acá sí me parece como algo como que nosotros desde el diseño quizás entendemos algunos conceptos desde el sentido común, y una cosa es la información y otra cosa es los datos, ¿no? Entonces, acá nos hace un llamado como a lo periodístico y dice, en tanto que como es un medio periodístico la infografía de prensa, debe estructurar y organizar los datos, jerarquizándolos en relevancia y respondiendo a las 4 preguntas básicas. Entonces, fíjense que acá otra vez volvemos a Dear Data y las preguntas. El qué, el quién, el cuándo, dónde, cómo y por qué. Las 5 W del periodismo. Van a ver que hasta hay sitios que trabajan en formación para periodistas que se llama 5W. Bueno, esto es algo como muy común en el campo de los medios, ¿no? Lo que me interesa de esto es la idea de que nosotros cuando trabajamos en infografía o también trabajamos en diseño de información, siempre tenemos la realidad, los datos de la realidad y estructurar y organizar esos datos, ¿no? No es que tiramos todo crudo, sino que lo estructuramos, lo organizamos. ¿Para qué? Para responder a estas preguntas. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? ¿No? Un diseño guiado con preguntas. Van a ver si ustedes lo afinan como la mirada cuando entren a sitios de noticias. En general van a encontrar estas preguntas respondidas en una nota, ¿no? Otra característica es la significación. Un poco lo que hablábamos recién de qué sentido tiene hacer una infografía que cuente cómo usar algo para otra persona y en qué contexto. Entonces, dentro de lo que es la significación, es esto de que vamos a hacer una infografía que tenga sentido, ¿no? Que resulte relevante. Si yo voy a hacer la infografía de cuántos kilómetros de fideo puedo usar para ir de acá, de Buenos Aires a Mar del Plata, y quizás esa comparación no le sirve mucho a alguien, ¿no? En cambio,
si yo quiero explicar con un dibujo cómo se usa la pantalla de TikTok, porque si no, otra persona no lo puede entender de otra manera, fíjense qué significativo que es eso, ¿no? Para que algo sea significativo, también me voy a parar en la claridad, en este concepto que me parece súper interesante, que es la familiaridad del acontecimiento con el público lector. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero que alguien comprenda algo, necesito establecer un puente con algo conocido, ¿no? Identificación de los elementos y actualidad de los hechos. Esta actualidad de los hechos es bien típico de la prensa. Entonces, teníamos información que responda a preguntas, que esa información sea significativa y tenga sentido con respecto al entorno, y por supuesto que sea comprensible. Que tenga buen equilibrio en la visibilidad, la legibilidad, si voy a poner un texto que se entienda, que se lea, la claridad, vamos a tratar de ser lo menos ambiguos posibles, y algo que salió también en los trabajos que ustedes hicieron recién, que tiene que tener un componente didáctico, ¿no? Esta idea de generar recursos para que para el usuario sea fácil de recordar o fácil de desmembrar lo que yo estoy queriendo contar. ¿Se acuerdan? Esta también se las había mostrado, es de Oliver Uberti, es del mismo autor que las anteriores, ¿no? Que hablaba como de la humanidad en relación a la cantidad de muertos en toda la historia. Piensen, este punto habla de la estética. Piensen que este autor viene del palo del periodismo, o sea, esto es una teoría para periodistas. Entonces, es como esta es la parte más flaca, si queremos, del texto, ¿no? ¿Por qué él lo trae como estética? Esta idea de que el objetivo de una infografía no es generar no es lo estético, no es generar un gráfico que sea bello, sino que tiene que tener información, contenido, donde la estética es un medio para poder contar algo, ¿no? Entonces, el principal cometido de una infografía de prensa es informar. Por supuesto que contamos, como que él dice que el dinamismo y la originalidad del conjunto ayudan a atraer al lector, a que el lector se sienta cómodo con lo que está viendo, pero en definitiva es esta paradoja que tiene la infografía, que es que sin estética no puede tomar cuerpo, pero al mismo tiempo sin el contenido y lo estético no es el objetivo último, ¿no? Esta idea de que la belleza en la infografía no tiene que ver con la estética, que es un poco lo que decía Michael McCandless, ¿se acuerdan el video que vimos la clase pasada, que hablaba de la información es bella, donde él hablaba de la belleza con esa posibilidad de descubrimiento, ¿no? Y este concepto me parece que también es interesante tenerlo en cuenta, sobre todo nosotros que trabajamos desde el diseño, la iconicidad. La iconicidad, como la propone este autor, cómo reconoce este concepto, tiene que ver con el grado de parecido a la realidad de la representación, ¿no? Entonces, la fotografía, o sea, una fotografía, digo realista porque ahora nosotros estamos en un contexto donde las imágenes, aunque puedan ser fotográficas, están retocadas digitalmente, vendría a ser el grado máximo de iconicidad. ¿Y qué pasa cuando las figuras se hacen cada vez más abstractas, ¿no? ¿Qué pasa con la precisión? ¿Qué información nos puede brindar cada lenguaje? En este caso, no sé si, bueno, aquí no lo conocen, me imagino que sí.
es el creador de Mafalda, pero también era un humorista que hacía un montón de tiras que no tenían, que eran mucho más allá que Mafalda. Lo que quería compartirles con ustedes en este caso es esta especie de tira humorística donde pone en cuestión un poco este universalismo que nosotros confiamos a los íconos, ¿no? Hay un marciano que viene a la Tierra, quiere hacer pis en cualquier lado, el policía le dice que no, que donde está este dibujito. Va el marciano buscando el dibujito, donde lo encuentra en el semáforo y hace pis ahí y lo meten preso, ¿no? Esta idea de lo polisémico de la imagen, ¿no? Y esto es lo que nosotros cuando trabajamos en infografía tratamos de alguna manera sesgar o que sea lo más clara posible. Esta es una propuesta de Samuel Granados que habla justamente de la representación humana en la infografía, la deshumanización, la humanización. Acá justamente también hay distintos grados de iconicidad, una silueta más realista. Estas son las siluetas que hacía, que los mostré en los antecedentes históricos. En este momento me olvidé claramente del referente. El famoso icono y el dibujo de palitos, ¿no? Entonces, lo voy a pasar rápido, pero queda subida en el PDF. Los grados de iconicidad, esto también Joan Costa aborda esta temática, desde el objeto, ¿no?, a su representación más abstracta, de esta cebolla, de un dibujo, de un esquema, hasta quizás un círculo, ¿no? Cómo ha evolucionado, por ejemplo, el isólogo de la Shell, ¿no? Desde dónde sale y demás. Esto lo voy a pasar rápido porque no me interesa ponerme tan detallista. Acá sí me gustaría que tengamos, no digo una pausa, pero justamente que podamos ver como la doble capa que tiene la tipografía. ¿Por qué les digo doble capa? Nosotros como diseñadores tratamos la tipografía como un elemento visual, estudiamos las variables, el peso, el interlineado, el interletrado, la composición tipográfica desde un análisis visual, ¿no?, compositivo. Como este autor viene del lado periodístico, nos invita a mirar la tipografía desde otro lugar. ¿En qué sentido? Obviamente dice que no concibe las infografías sin informaciones escritas, ¿no? Esto de que hablábamos entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual. Lo que me interesa acá es cómo habla justamente de las infografías de prensa, nos invita a pensar en jerarquías tipográficas. Entonces, que sí o sí tiene que haber un título, una fuente y un crédito. Esto para las infografías de prensa es fundamental. Si una infografía no tiene autor, carece de respaldo informativo, siempre necesita que alguien se haga cargo de lo que dice esa infografía, así como una nota periodística siempre lleva a su autor, ¿no? Nosotros como diseñadores gráficos difícilmente nuestra firma esté en un afiche, en un sitio web. Hay un servicio que se brinda a un cliente y si bien uno puede decir quién fue el encargado del diseño, nuestra firma no tiene valor. Cuando una persona escribe una nota periodística, es muy importante quién lo dice y desde qué lugar. Entonces, esto mismo desde el periodismo va a ser transferido a la infografía de prensa. Textos explicativos no mayores de 27 palabras. Esto me parece muy didáctico para nosotros y es cómo se componen los textos para armar una infografía. Vieron que ustedes recién cuando armaron el cómo conectarse a TikTok también utilizaban párrafos pequeños, descripciones cortas, justamente porque la descripción
va a estar acompañada de una imagen. Por eso también utilizamos lo que ellos llaman rótulos, que es pequeños títulos o subtítulos que organizan la información. Entonces, fíjense en esto, ya lo habíamos observado en algunas clases pasadas. Lo que quiero que observen acá, si yo les pregunto cuántas jerarquías de texto pueden reconocer en esta infografía, que le falta la imagen, yo saqué la imagen para que quede solo el texto y hagamos un análisis tipográfico de esta imagen. ¿Cuántas jerarquías tipográficas pueden reconocer? Tres. ¿Cuáles serían? La del título, la que está casi siempre en regular, y después la que está en los subtítulos, que es un poco más grande, que está en bold. Entonces, lo que me parece interesante de observar en particular del uso de la tipografía en diseño de información, y esto me parece que, o sea, sirve para infografía periodística, pero también nos organiza en todo lo que es visualización de datos, es que no hay, como yo les había contado en clases anteriores, el uso tipográfico es muy, muy sutil, muy preciso, y justamente porque nuestro ojo, cuando ve variación, eso le llama la atención, eso lo usamos con la tipografía para ser claros. ¿De qué se trata esta infografía? Un poco una bajada. Esto es un dispositivo muy típico en diseño de información de prensa. Y después fíjense que hay un subtítulo que este es igual que este, y después el cuerpo en general del texto, ¿no? Y ahí está la parte visual, ¿no? Que es son los accidentes de avión por año, ¿no? Entonces ahí nos explican distintas cosas, cuántos fueron en el aterrizaje, cuántos fueron en un choque, bueno, distintas instancias que se componen con lo visual. Pero otra vez lo mismo, la tipografía organiza, acompaña, nunca es la tipografía una especie de agregado estético, es todo lo contrario, es jerarquía, es orden, organización de contenido. ¿No? Esta es la otra parte de la infografía, fíjense la cantidad de datos que tiene y el poquito texto, ¿no? Porque por eso hablamos tanto de la síntesis en diseño de información. Entonces, lo que los invito a pensar acá es cómo la tipografía no solamente organiza el contenido, sino que también organiza el espacio. Nos dice por dónde empezar a leer y nos divide cómo las distintas partes que tiene la infografía, ¿no? Estas infografías de prensa son infografías complejas que tienen muchas islas de información. Y si ustedes ven, la tipografía es un ancla visual donde nosotros podemos organizar espacialmente el contenido a través de las distintas jerarquías tipográficas. Entonces, tiene esa doble función de ser un texto redactado, ¿no? Es la manera donde el lenguaje verbal se hace presente, pero al mismo tiempo organiza el espacio de toda la infografía. Volvió a la anterior. Entonces, habíamos dicho que este autor daba 7 características de la infografía de prensa, y una de las características, esta es la séptima, digamos como que la que engloba todo, habla de funcionalidad. Nosotros hemos escuchado la palabra funcionalidad. Espérenme que voy a enchufar la compu. Hemos escuchado la palabra funcionalidad y diseño en muchas otras ocasiones,
¿no? En este caso tiene un sentido particular que tiene que ver con esto de que la infografía tiene que ser un discurso que sea entendido por sí solo. Un poco lo que hablábamos hoy de, por ejemplo, cuando uno de ustedes comentaba, bueno, no, en realidad TikTok se puede usar 50. Bueno, perfecto. Eso tiene que ser parte de la infografía, ¿no? Todas las explicaciones aledañas, los detalles, todo lo que sea complementario tiene que ser parte porque la idea es que la infografía se entienda por sí sola, ¿no? Que no necesite un texto que además explique lo que explica la infografía. Entonces, como la infografía de prensa tiene que entenderse por sí sola, tiene que tener autonomía con respecto, por ejemplo, si acompaña una nota periodística. Piensen que esto está pensado muy en relación de un medio periodístico. Una de las propiedades más importantes es la síntesis, ¿no? ¿Por qué? También lo corroboramos cuando vemos la cantidad de texto que tienen las infografías. Se explica mucho con poco texto y en realidad el fuerte está entre la imagen y el texto. Pero ese texto es breve, decía este autor, no más de 27 palabras. Entonces, hasta acá vimos cómo este autor nos permite entender 3 tipos de infografía, cómo nos da 7 características principales de toda infografía de prensa. Y una de las cualidades que él la pone como por encima de todas estas características tiene que ver con la concordancia. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante para nosotros que no estamos acostumbrados a trabajar en periodismo. Esta idea de que la infografía tiene un uso social. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar incorporada y que tiene que dialogar con la cultura, con la sociedad, con el momento histórico en el que va a ser parte, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cuando veíamos, yo les mostré esa infografía o la del dinosaurio, este autor estadounidense que toma humorísticamente los manuales de IKEA, justamente pone en cuestión la concordancia de la información que tiene esa infografía con el contexto, ¿no? En ese caso hay un sentido humorístico, entonces se suspende esa concordancia como para entrar en otro tipo de género discursivo. Pero como este autor va a estar plantándose desde la infografía de prensa, pone mucha atención en esta palabra, concordancia, el uso social. Que el acontecimiento que se ilustra, la cosa de la que se habla, tenga corroboración con el contexto social real, ¿no? Básicamente, que estén corroborados los datos, que las fuentes sean confiables, que la información, si la infografía habla de algo que está explicado o profundiza algo que acompaña un texto, que no se contradiga con lo que dice el texto, ¿no? Esto de que sea rigurosa, de que si hay un texto se entienda, que sea comprensible, ¿no? Pero sobre todo que sea coherente con el contexto en el que va a servir. Entonces, estas características que este autor propone para todas las infografías de prensa, también las engloba en 2 rasgos como esenciales. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de visualidad, no? Por supuesto que como este autor viene del lado del periodismo, una de las cosas que más va a insistir
tiene que ver con el tema de la utilidad, ¿no? El para qué. ¿Para qué sirve este dato que yo estoy elaborando? ¿Para quién es útil? Y por supuesto la visualidad. Entonces, no sé por qué, siempre vuelvo para atrás. Cuando hablamos de utilidad en infografía de prensa, pero igual yo los invito a pensar esto transversalmente para el diseño de información en general. Habla del grado de significación, información y funcionalidad. Acuérdense de esas características que estaban incorporadas en estas 7 características fundamentales, ¿no? Entonces, acá las retoma en combinación y dice, bueno, ¿cuál es el grado de significación? ¿Qué sentido tiene esto que estoy haciendo? ¿Cuánta información está aportando? ¿Para qué sirve? ¿No? Estas son las preguntas que nos hacemos cuando trabajamos en diseño de prensa. Entonces, ¿cómo podemos ser conscientes de cómo afecta la información que nosotros ponemos en nuestra infografía en el lector, ¿no? Y esto que me parece interesante, sobre todo para nosotros, es esto de que si bien la realidad es una fuente de información importante, no toda realidad es significativa para la comunidad. Fíjense que este autor habla de comunidad, de lector, ¿no? Habla como del periodismo como un servicio a la comunidad. Entonces, un poco tener en cuenta cómo afecta nuestro trabajo a la comunidad, más allá de que nosotros estemos trabajando para un lector específico, ¿no? Esto en el diseño se escucha mucho. La significación, ay, perdón. Entonces, van a ver que hay diapositivas que las voy pasando rápido para no extenderme tanto. Entonces nos invita a pensar de qué es informar en algún punto, ¿no? Esta idea de convertir en inteligible para un público receptor, datos que muchas veces vienen inconexos, desprovistos de estructura y forma, ¿no? Estructura y forma van a ver que es algo que este autor nombra mucho. Y toma una definición de González Requena que dice que informar es dotar de